esta ocasión estaremos tratando el tema de las propiedades en general. Sabemos que nuestro programa de los cursos del curso de las materias de Ingeniería de Materiales Metálicos y de Ciencia y Ingenieros Materiales se pide que en el punto 3 sean tratadas las propiedades de los materiales. Sabemos que las propiedades en general, las propiedades de los materiales son las características que permiten que los materiales respondan a ciertas fuerzas o situaciones externas sobre los mismos y pues una clasificación general de las propiedades de los materiales podemos decir que existen propiedades ópticas, propiedades magnéticas, propiedades térmicas, propiedades químicas, y entre las que están en nuestro interés son las propiedades mecánicas. Para nosotros poder entender lo que sucede cuando un elemento mecánico es diseñado en ingeniería, pues es necesario nosotros que comprendamos muy bien estos conceptos de propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas más comunes que vamos a estar abordando son la dureza, la rigidez, la elasticidad, la plasticidad, la ductilidad, la maleabilidad, la fragilidad y la tenacidad. Sabemos que un elemento estructural al momento de su diseño pues está condicionado a la respuesta que tienen estos debido a sus propiedades mecánicas. Por lo tanto, pues es importante que entendamos algunos conceptos de los materiales en base a estas propiedades mecánicas, y lo vamos a estar abordando a través de pruebas destructivas en el laboratorio, y en este momento pues nos vamos a enfocar a realizar una prueba de tensión, que es la prueba básica para darnos una idea del comportamiento de los materiales en base a sus propiedades. Para entender estos conceptos de propiedades mecánicas, pues es importante que abordemos algunas definiciones que pueden ayudarnos a entender de manera más clara esta teoría. Estos conceptos que mencionamos son el esfuerzo y la deformación, que son las variables que van a estarse graficando en una prueba de tensión. Posteriormente estaremos viendo más a detalle esos puntos. Para entender las propiedades mecánicas de los materiales, pues es importante que nosotros conozcamos definiciones como son el esfuerzo y la deformación unitaria, puesto que en una prueba de tensión, como ya mencionábamos, en esta prueba nosotros vamos a poder entender estas propiedades. Por lo tanto, pues vamos a comentar que cuando un cuerpo, una regla básica de la estática nos dice que cuando un cuerpo en equilibrio pues puede ser seccionado, el resultado de seccionar esta pieza, el cuerpo sigue estando en equilibrio. Entonces notamos nosotros que al aplicar una fuerza externa a un material, en la parte interior se van a producir en cada una de las fibras del material pequeñas reacciones, y esa suma de fuerzas internas, puesto que el cuerpo está en equilibrio, va a ser igual a la carga aplicada. Si nosotros quisiéramos saber cuánto resiste el material y nos basáramos exclusivamente en la carga aplicada, pues esto no sería correcto. Pudiéramos hacer un ejemplo en el cual le pudiéramos estar preguntando a una persona qué material resiste más en función a la carga. Si yo tengo una pieza de acero y tengo una pieza de aluminio, o incluso pudiéramos poner de ejemplo
de cartón, y yo le hiciera la pregunta, ¿cuál soporta más? De manera lógica, pudiéramos decir que el acero, puesto que nosotros tenemos la percepción de que ese material pues es mucho más resistente que un material de papel. Pero yo pudiera hacer que este material, el cartón, resistiera más que el acero. Entonces, por lo tanto, podemos decir que no es común hablar de la carga que soportan los materiales en base a la fuerza aplicada, sino más bien a una situación que se da si hacemos una analogía. Nosotros, para entender este concepto, vamos a hablar de una soga que está compuesta por, vamos a suponer, 10 hilos. Si nosotros le hacemos la prueba a un solo hilo, nosotros vamos a ver, si suponemos que esa soga, al someterse a una prueba de tensión, nos aguanta una carga de 10 kilogramos, y si el área del material es de 1 milímetro cuadrado, entonces nosotros definimos al esfuerzo, el cual lo representamos con la letra griega sigma, como la relación entre la fuerza aplicada y el área de la sección transversal del material que estamos probando, en este caso el hilo. Entonces, ese esfuerzo me dará un valor de 10 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Al dividir 10 entre 1, sería 10 kilogramos cada milímetro cuadrado. Si yo le hago la prueba a la cuerda completa, pues es lógico que si un hilo me soportó 10 kilogramos, 10 hilos en total, pues me van a soportar un total de 100 kilogramos. Esta es la carga que soporta. Pero hay que acordarnos que el área ahora ya no va a ser de 1 milímetro cuadrado, ahora son 10 veces más. Entonces estaremos hablando que el área considerada ahora es de 10 milímetros cuadrados. Como podemos notar, si calculamos de nuevo el esfuerzo, entonces vamos a determinar que la carga ahora es de 100 kilogramos y el área de 10 milímetros cuadrados. El resultado nos va a seguir dando el mismo. Por lo tanto, no es común hablar de cuánto soporta un cuerpo en función de la fuerza aplicada, sino más bien a un nuevo concepto que conocemos como esfuerzo, y no viene siendo más que la intensidad en cada una de las fibras del material. Entonces, esto es muy importante, puesto que ese esfuerzo más adelante lo vamos a ver cómo incide en las propiedades de los materiales. También es importante que hablemos de otro concepto. Este mismo cuerpo, aparte de que en la parte interior del material, al ser sujeto a una carga externa, se producen esfuerzos en el mismo, además de ello, se produce una deformación, un alargamiento. Y ese alargamiento se da por la carga aplicada. Entonces, dependiendo de la carga que se le aplique, nosotros vamos a estar notando que el material se estira o se alarga, dependiendo de la carga. Para ello nosotros lo vamos a notar cuando hagamos la prueba en la máquina universal a través de
de un indicador el cual nos va a poder registrar ese dato. En una prueba de tensión, las variables que graficamos, ya mencionábamos, son en primera instancia la carga contra el alargamiento. Nosotros lo vamos a representar con la letra delta, y la carga, bueno, en este caso ya le puse F, pero también al principio vamos a ponerle como originalmente lo estamos representando, con la letra P. Esta pequeña elongación viene siendo delta, y esto va a ser proporcional a la carga que se aplique esta deformación. Más adelante vamos a estar hablando hasta dónde se da esa proporcionalidad. Por lo tanto, ahorita también queremos mencionar que otro concepto importante es la deformación unitaria. Y la deformación unitaria la vamos a representar con la letra griega epsilon minúscula, y esa variable no viene siendo más que la relación que existe entre la deformación que se da en el material y la longitud inicial del material al momento de iniciar la prueba. Entonces, esta deformación, si notamos que las unidades ya las incorporamos y estamos hablando de las mismas unidades, vamos a ver que esta variable es adimensional. ¿Y qué significa? Pues que en el material representa lo que se deforma por unidad de longitud. Para entender este concepto pudiéramos poner un ejemplo. Si con esta carga el material se deforma, de cierta longitud inicial se deforma cierta cantidad, pues estaríamos haciendo una operación de dividir la deformación obtenida contra la longitud inicial. Nosotros estaríamos notando que si incrementamos al doble esa longitud, esta misma carga le va a seguir originando una deformación unitaria igual. Pero para entender el concepto de la deformación unitaria, pues estaríamos hablando de que si por cada milímetro se deforma cierta cantidad, pues esta cantidad esta deformación unitaria al multiplicarla por la longitud, que ya sería el doble, nos va a dar el doble del alargamiento en el mismo. Entonces, por ahí lo pudiéramos hacer más claro poniéndole números, pero esperemos que haya quedado el concepto por ahí entendido. Una vez definido lo que viene siendo el esfuerzo y la deformación unitaria, es importante también ver cuál es la relación que existe entre estas dos variables. Dijimos que el esfuerzo lo representamos con la letra griega sigma y la deformación unitaria con la letra griega epsilon minúscula. Cabe mencionar que un científico por ahí en 1658, llamado Robert Hooke, hizo unas pruebas en aleaciones metálicas. Al someter una pieza metálica a una prueba de tensión, él observó que al aplicar una carga determinada sobre la pieza, pues el material sufría un alargamiento determinado. Entonces, en esta prueba de tensión, notamos que las variables a graficar son la carga aplicada contra el alargamiento. Y él notó que al incrementar una carga, el alargamiento también se incrementaba de manera proporcional. Y así sucesivamente, hasta notar que
en un punto determinado se perdía esa proporcionalidad. Y a esto lo conocemos como la ley de Hooke. En esta línea, es una línea casi recta, en la cual pues no todos los materiales se van a mostrar con esa proporcionalidad así tan exacta, pues va a depender de algunas imperfecciones, ¿verdad?, sobre los mismos. Pero de manera general podemos decir que este comportamiento es pues una línea recta. Y esto vino a ser observado por otro científico que conocemos como Thomas Young. Esta proporcionalidad él la sustituyó por una constante. Entonces él determinó que la constante de proporcionalidad nos va a modificar la fórmula, quedando el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad. Él lo denominó módulo de elasticidad o módulo de Young, y viene siendo el esfuerzo que multiplica el módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Y una vez despejado, la fórmula nos queda de la siguiente manera: esfuerzo entre deformación unitaria. Y por lo tanto, pues esto es característico en los materiales, y esta variable nos da una idea pues de su rigidez sobre todo, ¿verdad?, y la fragilidad de los mismos. Y esta variable viene siendo igual en toda esta línea que le conocemos como línea elástica en una prueba de tensión. Estos puntos que nosotros vamos a estar observando a la hora de la prueba en el graficador de la máquina, es importante recordar que tenemos en el eje vertical la carga aplicada y en el eje horizontal el alargamiento que se da en el material. De inicio, el material va a empezar a sufrir una deformación, un alargamiento debido a una carga aplicada. Como ya habíamos mencionado, este comportamiento va a ser proporcional hasta un punto determinado que se le llama límite de proporcionalidad. En este lugar ya mencionábamos que hasta aquí, en esa línea de proporcionalidad, se cumple lo que viene siendo la ley de Hooke. Una vez que nosotros rebasamos este punto, inmediatamente después el material va a ser todavía deformado ligeramente. Vamos a encontrar un siguiente punto. Bueno, voy a retomar el punto anterior, el límite de proporcionalidad. Cabe mencionar que si nosotros retiramos lo que viene siendo la carga, el material regresa nuevamente a su lugar de origen. ¿Qué significa esto? Que si yo en cualquiera de los puntos aplico una carga y la retiro, puedo ver que el material sigue midiendo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que esa deformación no fue una deformación permanente, porque el material se encuentra en una zona que conocemos como zona elástica. Entonces, es importante mencionar que esto sucede en esta línea que es pues casi recta. Como mencionaba, inmediatamente después encontramos un punto al cual nosotros vamos a conocer como límite elástico. En ese límite elástico es un punto en el cual el material, todavía después de que se pasa este punto de proporcionalidad o límite de proporcionalidad,
el material todavía se sigue deformando de manera proporcional, pero si nosotros llegamos a este punto y retiramos la carga, ahora vamos a notar algo importante. Va a haber una deformación residual casi imperceptible, pero ya se puede notar cierta deformación. En ingeniería, para nuestros diseños, es importante hacer los cálculos por debajo del punto que conocemos como límite de proporcionalidad. El límite elástico, ese punto lo sacamos con trazando una línea recta paralela a la línea elástica, aproximadamente al 0.2% de la deformación unitaria. Acuérdense que esta gráfica, al tomar en cuenta, esta va a ser transformada en esfuerzo contra deformación unitaria. ¿Y cómo se transforma esta gráfica? Pues la carga en cada uno de los puntos nos va a permitir pues replicar esta gráfica, nada más que ahora con otras variables. La carga aplicada entre el área del material, la sección transversal del material, que viene siendo perpendicular a la carga aplicada, y el esfuerzo. Acuérdense que la deformación, el alargamiento, la fórmula que nosotros teníamos era deformación unitaria por longitud. Entonces esto va a ser dado, esto es transformado, el alargamiento a deformación unitaria, por lo tanto la deformación adquirida entre la longitud inicial del material. Y esta gráfica pues ya la transformamos a esfuerzo contra deformación unitaria, pero viene siendo la misma gráfica. Entonces decíamos que el punto que estamos mencionando, que se conoce como límite elástico, es tomado al 0.2% de la deformación unitaria en el material y se traza con una línea paralela hasta que cruce la línea de la deformación. En este caso, como decíamos, esto va donde cruce, aquí vamos a encontrar ese punto. Y mencionábamos que si nosotros llegamos a cruzar este límite de proporcionalidad hasta llegar a este otro punto y retiramos la carga, ya va a haber una deformación residual. Ok, los materiales se siguen comportando en este punto de manera elástica. Posteriormente, nosotros vamos a notar que inmediatamente después de este punto el material empieza a sucederle algo parecido a esto. ¿Y qué sucede en esta zona? Aquí vamos a encontrar inmediatamente después una zona en la cual el material empieza a fluir o a ceder. Como si notamos nosotros aquí en este punto, vamos a ver que para llegar a él el esfuerzo es mucho menor, ¿verdad? Entonces nosotros, después del límite el límite elástico, vamos a ver una zona donde el material empieza a fluir o a ceder, y a esta zona pues es una zona de transición entre la zona elástica a una zona plástica. Y este viene siendo lo que conocemos, esta área
de cedencia. En estos puntos se presenta empieza a ceder el material. ¿Qué significa eso? Que con menor esfuerzo el material empieza a deformarse permanentemente. Se dice que esta situación se debe a un mecanismo que se da debido al desplazamiento de las dislocaciones que existen en el material. Bueno, en el análisis de la curva podemos empezar a notar que el material, después de este punto, el material empieza a volver a adquirir carga, empieza a endurecerse interiormente el material, se reacomodan los átomos y empieza a recuperarse, se puede decir, pero lo que podemos notar es que el material se deforma mucho más que en esta zona, puesto que ya estamos en la zona plástica y el material, si retiramos las cargas después de este punto, ya no regresa a su posición original, sino que si medimos su longitud final, pues ya tiene una deformación permanente, hasta llegar a otro punto en la parte superior de la gráfica. En este punto nosotros vamos a notar que llega un esfuerzo máximo. En ese punto el esfuerzo es máximo en el material. ¿Para qué nos puede servir el análisis de ese punto? Pues para algo muy importante. Nosotros conocemos un comportamiento característico del material, y si nosotros notamos que no es el esperado, que es un poquito menor, pues podemos deducir que hay alguna situación interna en el material, alguna inclusión o alguna impureza en el mismo, ¿verdad? Entonces algo sucede en el material. Bueno, hasta este punto nosotros podemos hacer los cálculos con el área, un área constante. Nosotros al iniciar la prueba medimos el diámetro del material, y ese diámetro lo vamos a considerar pues igual. Hasta este punto el material no vemos un apreciable estrangulamiento en la pieza, sino que se mantiene a simple vista como constante. Pero inmediatamente después de este punto, cuando la curva empieza a bajar, nosotros empezamos a ver un estrangulamiento en la pieza, se empieza a disminuir el diámetro y por lo tanto empieza a suceder ahí inicia la fractura. El material empieza a deformarse ampliamente y a disminuir ese cuello hasta llegar a la fractura. Nosotros, a través del análisis de este gráfico, podemos definir también otras de las propiedades mecánicas, como son la ductilidad y la maleabilidad del material. ¿Qué viene siendo la ductilidad? Pues viene siendo la capacidad que tienen los materiales de producir con ellos delgados hilos, y esto debido a la plasticidad de los mismos. Una forma de ver qué tan dúctil es un material, pues es a través de el porcentaje de alargamiento y lo sacamos midiendo la longitud inicial del material y también de inicio se mide esa longitud, y al final de la prueba medimos la longitud final. Al dividirla entre la longitud inicial y
multiplicarla por el 100% nos da ese porcentaje de alargamiento. Ese porcentaje de alargamiento va a ser un indicador de qué tan dúctil es el material. Entre mayor sea el porcentaje de alargamiento en el mismo, pues vamos a reconocer si el material es más o menos dúctil. Otra también de las variables que nos pueden servir para lo mismo viene siendo el porcentaje de reducción del área, y este lo determinamos también de la misma manera, pero ahora pues la fórmula nos quedaría área final menos el área inicial entre el área inicial por el 100%, y también cualquiera de los dos términos me pueden servir para determinar lo que viene siendo la ductilidad. Por ahí esos serían los puntos importantes que pudiéramos recalcar antes de iniciar la prueba física sobre los materiales. Voy a retomarlo nuevamente. Entonces, recordemos que de inicio el material se va a comportar de manera proporcional, donde se aplica la ley de Hooke, hasta un primer punto que conocemos como límite de proporcionalidad. Decíamos que si nosotros retiramos la carga, el material regresa a su zona original. Inmediatamente después tenemos un punto que conocemos límite elástico. Este punto, si nosotros llegamos hasta él y no lo pasamos, pero si sobrepasamos el proporcional, nosotros vamos a notar, decíamos, que hay una deformación residual en el material. Si nosotros retiramos la carga y medimos la longitud inicial, vamos a ver una pequeña deformación o alargamiento, que inmediatamente después nosotros vamos a notar que el material empieza a ceder. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros seguimos aplicando carga, vamos a empezar a ver que va a disminuir esta carga, pero el material se sigue deformando, y esto empezamos a notar que pasamos a una zona que conocemos como zona plástica. Esta viene siendo una zona de transición entre la zona plástica y la zona elástica. Acuérdense que habíamos mencionado que este comportamiento o este gráfico es característico en aleaciones completamente dúctiles, porque posteriormente pues vamos a hacer una práctica con un material más frágil y pues no vamos a notar muy claramente estos puntos. Esto es para explicar las propiedades y entenderlas más claramente a través de un análisis en un material dúctil. Como mencionábamos, en esta zona de transición, después del punto del límite de de cedencia, llegamos y notamos que pasa por una zona de menor esfuerzo, y inmediatamente después el material empieza a recuperarse. Aquí empieza el material a reacomodarse sus átomos internamente y empieza a endurecerse, por lo que permite que aparentemente el material empiece a tener un poquito más de resistencia a los esfuerzos, y se recupera hasta un punto donde el material incluso sobrepasa a estos dos puntos. Y ya mencionamos que en ingeniería, para hacer nuestros diseños, siempre vamos a estar utilizando este punto, el límite de proporcionalidad para nuestros cálculos, puesto que si los utilizamos después de este punto, el material se ha deformado plásticamente o permanentemente, y eso pues no es deseable, ¿verdad? En la mayoría de los diseños. Una vez alcanzado este punto, que le estamos llamando esfuerzo último a la tensión o esfuerzo máximo, entonces el material empieza a notarse después de este punto, que empieza a tener un entallamiento o se empieza a hacer más delgado.
inmediatamente después el material pues llega a lo que viene siendo la fractura. Como ya mencionamos, el último punto de nuestro gráfico sucede al darse la fractura en el material. Sabemos que la fractura es la separación de un sólido bajo tensión en dos o más piezas. En general, la fractura metálica puede clasificarse en fractura dúctil y fractura frágil. En la fractura dúctil ocurre bajo una intensa deformación plástica, como nosotros podemos notar. Esta fractura comienza con la formación de un cuello y la formación de cavidades dentro de la zona de estrangulamiento que mencionábamos en el material. Estas cavidades van a fusionarse en una grieta en el centro de la muestra, la cual pues tiende a propagarse hacia la superficie en dirección perpendicular a la carga aplicada, y una vez que se acerca a la superficie, la grieta cambia inmediatamente de dirección a 45 grados y con respecto al eje que mencionábamos, ¿verdad? Al eje de tensión, y resulta en una fractura muy característica conocida como cono y embudo o copa y cono. A diferencia de la fractura dúctil, vamos a notar que en una fractura frágil también existe por ahí lo que viene siendo la formación de cavidades, y esas cavidades también pues van a fusionarse y se van a formar en una grieta, pero esa grieta es con una propagación muy rápida y normalmente ocurre a lo largo pues de planos cristalográficos denominados planos de fractura, pero a diferencia de la fractura dúctil, que cambia la dirección de la fractura, ya dijimos a 45 grados, en este tipo de fractura frágil la fractura sigue de manera perpendicular a la tensión aplicada hasta llegar a la zona exterior de la pieza. Por lo tanto, no vamos a observar esa copa y cono que mencionábamos en la fractura dúctil. También la diferencia entre fractura dúctil y fractura frágil es que el entallamiento en la fractura dúctil es muy pronunciado, y en la fractura frágil pues la reducción de ese entallamiento pues es mucho menor. El objetivo de nuestra prueba de tensión en la máquina universal es realizarle las pruebas a dos materiales diferentes. Un material frágil, que es un acero 1060 SAE Easy, contra un material dúctil, que es un acero comercial SAE Easy 1018 aproximadamente. Pues a través de estas pruebas el objetivo es contrastar las propiedades mecánicas de cada uno de ellos, para la cual pues nos vamos a valer de una tabla en la que sencillamente vamos a estar enumerando las propiedades de cada uno de ellos, y al momento de que realicemos la prueba, pues colocar en una de las columnas cuál es más o menos de acuerdo a la propiedad que estemos mencionando. Por ejemplo, pues ya hicimos la prueba de dureza en un material 1018, y también de manera ahí pues de ejemplo le sacamos la dureza a un material aproximadamente 1060, que era una pista de Valero, donde nosotros por ahí obtuvimos pues, cuál era más duro en ellos, y pudimos deducir a través de esa prueba de dureza que el material más duro fue la pista de Valero, y el material dúctil, más dúctil, fue
menos duro, estamos hablando de la dureza, perdón, fue el acero 1018. De esa manera vamos a estar enumerando los resultados de estas pruebas. Para poder obtener por ahí ciertos valores, como viene siendo el porcentaje de alargamiento y el porcentaje de reducción de área, que nos van a servir para determinar la utilidad en cada uno de los materiales o fragilidad de los mismos, pues nos vamos a dar a la tarea de marcar las piezas, porque es importante conocer datos iniciales. Como podemos observar, estamos trazando el centro de la pieza e inmediatamente hacia cada extremo estamos marcando a 1 pulgada hacia cada lado, de acuerdo a como nos lo marcan las normas ASTM, a la cual nosotros hacemos referencia para esta prueba. Además, también es importante que midamos el diámetro del material. Ya lo hicimos. El dato que vamos a estar utilizando es de 15 milímetros. Pues estos son los datos iniciales que son importantes para calcular estas variables antes mencionadas. Muy bien, lo mismo se procedió para el otro material, que es como dijimos, es el material más frágil. Bueno, ¿en qué consiste nuestra prueba? Pues vamos a empezar con la pieza que queremos pues resulte que soporte mayores esfuerzos, que viene siendo la pieza 1060. Para esto lo que vamos a hacer pues es montarla en nuestro equipo. Una vez montada nuestra pieza en las mordazas de nuestro equipo, pues es importante seleccionar la escala con la cual se va a trabajar. En este caso, como es un material que esperamos que soporte cargas pues altas, pues vamos a seleccionar nuestra escala de 25 toneladas. En la parte posterior, pues tenemos por ahí un brazo en el cual vamos a colocar un contrapeso de acuerdo a la escala. Es importante mencionar que el papel graficador que colocamos en el rodillo del cilindro, las variables que estábamos graficando era la carga contra el alargamiento, y como mencionábamos, traducirla posteriormente mediante cálculos a esfuerzo contra formación unitaria. La carga en nuestro equipo está de manera horizontal, y el alargamiento lo tenemos de manera vertical. Al momento de que vaya subiendo el cabezal a través de este hilo, pues vamos a notar que se empieza a mover el rodillo y se va a empezar a graficar. Lo que quiero resaltar es que la gráfica al final la vamos para que se nos haga conocido el gráfico, pues a moverla a otra posición. Entonces procedo a colocar la plumilla y encendemos el equipo, asegurándonos que todas las palancas estén en la posición de origen. La prueba va a consistir en que vamos a aplicar una velocidad de aplicación de carga constante. Ahorita el movimiento es debido a la apertura de esta válvula, pero en la perilla central, que es la que nos va a permitir aplicar la carga, no hemos nosotros colocado ninguna carga, no se ha programado ninguna carga. Lo que vamos a hacer es empezar a
programar la carga sobre la pieza para que se vaya dando pues el comportamiento en el gráfico correspondiente. Una vez establecido la velocidad de carga, empezamos a aplicar esta carga y empezamos a notar que el material empieza a ser por ahí influenciado por la carga aplicada. Recordemos que sobre la línea horizontal estamos graficando la carga y nos empezamos a notar que empieza a hacer una línea recta. Recordando la teoría que ya mencionamos, el material se está comportando de una manera proporcional en cuanto a la relación de carga contra alargamiento. Si yo noto en la curva ese alargamiento, pues es prácticamente no se percibe, porque en realidad el cilindro no ha girado lo suficiente como para que nosotros lo apreciemos, pero sí está siendo deformado el material. A lo largo de esta línea recta que estamos notando, estamos trabajando en la zona elástica de la curva. Si yo en este momento retiro la carga y nos vamos a la tarea de medir la longitud inicial, el material pues vuelve a ese reacomodo de átomos que habíamos mencionado y se acomodan en sus posiciones originales y no habiendo ninguna deformación en él. A lo largo de toda esta línea sucede este detalle que estamos comentando. Nosotros estamos notando que el material sigue soportando carga y no se deforma. Acuérdense que este es un material sumamente frágil y la gráfica que nosotros utilizamos para nuestra explicación pues fue con un material muy dúctil. Por lo tanto, no nos extrañe que la curva que se va a originar en esta prueba pues no sea muy parecida a lo que nosotros mencionamos en nuestra teoría, pero pues no deja de haber esos puntos que quizás no los vayamos, como les menciono, a observar claramente. Entonces vamos a tener paciencia porque el material no se aprecia, como les menciono, todavía ninguna elongación, pero como notamos la aguja ahorita ya lleva alrededor de 8 toneladas y aún no hemos llegado al punto conocido como límite elástico, en el cual decíamos que por ahí aplica la ley de Hooke, o existe esa proporcionalidad en el material al aplicarle la carga y lo que se deforma. Entonces, hasta ahorita nosotros, todos nuestros cálculos en cuanto al esfuerzo, estaríamos notando que no hay un estrangulamiento en la pieza. No se alcanza a apreciar ningún cuello, no se alcanza a apreciar ningún estrangulamiento. En este momento estamos notando que el material, bueno, no, perdón, aquí estamos viendo una situación extraña. Eso fue por mi intervención, ahí les pido una disculpa. Realmente todavía estamos dentro de la zona elástica, yo moví el hilo, no sé si alcanzaron a ver. Entonces ese es el motivo por el cual desfasé yo la línea recta, pero si se fijan, si le empatamos no debió haber sucedido nada. Les pido una disculpa.
estamos notando que la velocidad de la aguja que nos marca la carga empieza a detenerse, ya no tiene el mismo movimiento. ¿Por qué sucede eso? Pues porque ya estamos llegando al límite proporcional que mencionamos, que es el primer punto en la curva. Aparentemente no está sucediendo nada, pero el material empieza a deformarse ligeramente. Entonces empezamos a notar que empieza a haber un cambio en la pendiente de la curva. Nosotros, desde el punto que llamamos límite de proporcionalidad, en toda esa línea recta, si nosotros podemos calcular, como mencionábamos en la teoría, lo que viene siendo la relación del esfuerzo contra la deformación unitaria, y a eso llamábamos módulo de elasticidad. Y pues eso nos da una idea de qué tan rígido es nuestro material. Ahorita lo que está sucediendo es que ya, como les menciono, ya la pendiente está disminuyendo, ya estamos a punto de llegar al siguiente punto de la curva, que vendría siendo el límite elástico, donde decíamos que el material, después del punto de proporcionalidad, alcanza a tener una deformación residual, pero se puede decir todavía que es una situación elástica en el mismo. Todavía no se ve notoriamente un cambio sustancial en el alargamiento. Entonces, vamos a darle oportunidad a que el material pues vaya teniendo las etapas, ¿verdad?, que se van a dar en él. Cabe recordar, miren, en este momento empieza de manera repentina, llegamos a un punto en el cual, sin avisar, el material pues no tuvo una deformación mayor, y pues de una manera repentina se da la fractura, como habíamos mencionado, ¿verdad? Cómo es la fractura dúctil y cómo es la fractura frágil. Procederemos ahora a realizar la prueba sobre el material más dúctil. En este momento, pues, como notamos, ya se montó la pieza. Vamos a seguir utilizando la misma escala para ver qué sucede con la carga que va a soportar este material. En este momento, pues, inicio la prueba poniendo una velocidad de carga y aplicándole pues la carga correspondiente. En este caso, la carga debe ser constante. Lo que estamos notando ahorita, hasta este momento, es que el material empieza a recibir carga y se empieza a comportar de manera proporcional. Yo ahorita estoy deteniendo la carga hasta este punto para que vean ustedes el comportamiento en el gráfico. Hasta ese momento yo todavía estoy observando una línea recta, lo cual me indica que el material todavía está en la zona elástica. Si yo retiro, como decíamos, la carga, en este momento regresaríamos a una posición original. ¿Qué ha sucedido internamente en el material hasta este punto? Pues
los materiales, debido a su estructura cristalina, tienen ciertas posiciones en la estructura, pero al aplicar la carga, al haber una ligera deformación, pues se mueven de esas posiciones, pero no a posiciones definitivas, sino que alcanzan a regresar a posiciones originales al retirar la carga. Vamos a seguir aplicando más carga y vamos a notar cuál es el comportamiento del material. Cabe mencionar que se va a comportar muy diferente a la prueba anterior, puesto que este es un material más dúctil o dúctil. Entonces, estamos aplicando carga, todavía notamos que vamos en una línea recta en la zona elástica. Vamos a ver hasta dónde se va a comportar de esta manera. Ahí alcanzamos a notar que ha cambiado la pendiente. Si se fijan, incluso la aguja regresa, empieza a verse el gráfico más parecido al que se explicó en clase. Miren, ya pasó de una zona de excedencia, empezó a recuperarse nuevamente, no sé si lo alcanzan a apreciar, llegando de nuevo a soportar carga, y todavía no llegamos al punto máximo del gráfico, donde el esfuerzo es el máximo. Tampoco notamos hasta ese punto una considerable disminución en el diámetro del material. Hasta ahí el material se está comportando de acuerdo a lo esperado, ¿verdad? Como material dúctil. Aquí sí pudiéramos hacer un poquito más apreciables los puntos del gráfico que se explicó en clase. El material empieza a deformarse más ampliamente con casi la misma carga, por lo que ustedes pueden notar. Se sigue deformando el material, ya aparentemente no avanza la aguja, pero se está deslizando o se está moviendo el rodillo, y lo que está sucediendo pues, es que se está deformando. Al momento de que se está alargando el material, pues obviamente la disminución en el diámetro es evidente, pero aún así no es apreciado a simple vista. Esto lo vamos a empezar a notar cuando empiece a caer la curva, cuando empiece a aplicar un poquito menor de carga, y hasta que se dé la fractura. Desde el punto máximo hasta donde empiece a caer el gráfico, vamos a empezar a apreciar en alguna parte de nuestra pieza ese entallamiento o ese estrangulamiento al que hacemos mención. Permanece la aguja aparentemente sin hacer ningún estrago en el material, pero si se fijan, empieza a disminuir la carga, empieza a caer en el gráfico, y en alguna parte, en la parte superior, es donde se empieza a notar ese entallamiento. Y para que escuchamos la ruptura del material, y como si ponemos atención en el sonido del material frágil comparado con el material dúctil, el sonido en una fractura frágil es mayor al de la fractura dúctil.
Pues vamos a desmontarlo para tomar las mediciones. Estamos procediendo a tomar las lecturas finales de las dimensiones de la pieza. Nosotros estamos viendo las marcas que originalmente se hicieron sobre la misma. Esta es la parte central de la pieza y acuérdense que habíamos marcado que por norma STM 1 pulgada hacia cada extremo. Bueno, no lo mencioné al principio, pero en algunas ocasiones, debido a que el material no es homogéneo, pues no suele romper en la parte central, pero pues nosotros marcamos que también es válido para cuestiones didácticas 2 puntos más hacia los extremos, obviamente equidistante del punto central. Esa medición fue de 150 milímetros para que la consideren en la práctica que vamos a realizar. Y la longitud final que mide el material, si se fijan, es de 190 milímetros. Ahora vamos a medir el diámetro. Habíamos mencionado que el diámetro inicial fue de 15 milímetros. Vamos a anotar ahora, hacer la lectura de cuál es el diámetro final de la pieza. Entonces se mide en el cuello del material. Y la lectura obtenida es de 9.2 milímetros. 9.2 milímetros es el dato que vamos a utilizar para nuestros cálculos. Bien. Vamos a proceder ahora a tomar la lectura de la siguiente pieza. Ahorita hacemos mención o comparación del tipo de fractura para detallar algunos puntos. Ok, colocamos nuestra probeta. También igual cabe mencionar, bueno, en este caso como rompió un poquito al extremo por fuera de los puntos trazados, también es la misma explicación. Ustedes alcanzan a ver el punto central, las 2 pulgadas marcadas y las otras 2 líneas de referencia de extremo a extremo de 150 milímetros. Nosotros en el material anterior notamos que se deformó 190 milímetros y si notamos en esta prueba realmente estamos notando una deformación de 155 milímetros, tomando una lectura inicial de 150. Realmente no hubo mucha elongación en el material. Como consecuencia también vamos a poder observar que el diámetro inicial de la pieza era de 150 milímetros. Pues vamos a ver cuánto redujo esta. Y notamos que la reducción en la pieza, en la lectura final es de 12 milímetros. Estos los gráficos obtenidos de ambas pruebas. Se trabajó con una escala de 25 toneladas. En esta parte del lado izquierdo nosotros podemos notar que se graficó lo que viene siendo el material 1060. Nosotros podemos observar, ya habíamos mencionado, que en la parte vertical estamos graficando lo que es la carga y hacia el lado horizontal viene siendo el alargamiento sufrido por el material. Como podemos observar,
ambos materiales muestran pues diferencias muy palpables. Vamos a mencionar algunas de ellas. Una principal viene siendo la carga soportada por el material. Notamos ahorita no vamos a mencionar magnitudes, como estamos haciendo nada más diferencias en las mismas, pues no es necesario, son muy apreciables. Notamos que en el gráfico, aquí les pedía yo una disculpa porque esta situación se debió a mi interferencia ahí en el hilo graficador, pero podemos imaginarnos esta línea continua hacia la parte superior. En realidad el material no se aprecia la curva, los puntos característicos que mencionábamos en lo que viene siendo en la teoría. E inmediatamente después del límite de proporcionalidad pudiéramos ubicar muy cercano el límite de elástico, y no se alcanza a ver una zona de transición entre la zona elástica y la zona plástica, ni tampoco se aprecia, como vemos en este otro gráfico, una caída, lo que viene siendo la zona de cedencia o punto de fluencia, también conocido, donde el material cae la carga para que inmediatamente después vuelva a recuperarse. Aquí empieza el material a hacerse un poquito más duro y empieza a agarrar carga, a ganar carga hasta llegar a un punto máximo. Acuérdense que en ingeniería los cálculos para diseño de estructuras o cualquier dispositivo es por debajo del límite de proporcionalidad, ya con el correspondiente factor de seguridad que uno quiera considerar. En ambas gráficas notamos este punto máximo y pues es muy apreciable también el alargamiento del material. En pues obviamente estaría por acá, ¿verdad? De aquí a aquí, más o menos por aquí, no se compara con el alargamiento en el material dúctil. Y posteriormente empieza a caer la curva, estamos en el material dúctil y aproximadamente aquí, en este punto, es donde se da la fractura. Acá sí se marcó bien la fractura en el material. Entonces, analizando el gráfico, pues nosotros podemos concluir la diferencia y contrastar cada una de las propiedades mecánicas que hemos mencionado. Voy a poner nada más un ejemplo y ustedes ya estarían deduciendo las demás. Decíamos que la rigidez de un material es la capacidad que tienen los materiales de soportar cargas sin sufrir grandes deformaciones. Entonces, para conclusión de cuál es más rígido, pues estaríamos notando que el que sufre menos deformación, ese es nuestra gráfica de la izquierda, que corresponde al material 1060. En estos momentos estamos observando el tipo de fractura que se suscitó en cada uno de los materiales. Como podemos ver en el material con fractura dúctil, claramente se observa cómo se forma lo que viene siendo el cono y el embudo. Habíamos mencionado que el material inicia con cavidades internas y estas se fusionan y se inicia una fractura. Posteriormente la fractura se disipa a través del material desde el centro hasta llegar a la orilla del material, al exterior, pero lleva una trayectoria perpendicular la fractura a la carga aplicada, pero antes de llegar a la superficie del material, notemos cómo cambia abruptamente a un ángulo de 45 grados y eso pues proporciona que la fractura se vea como un cono y el complemento, el embudo correspondiente. Podemos notar también la diferencia del estrangulamiento. En este material que es fractura dúctil,
pues fue menor el diámetro final, fue mayor. Y en el de fractura dúctil, pues vemos cómo es muy apreciable una disminución en el diámetro del mismo. Como mencionábamos, el objetivo de nuestra práctica era contrastar las propiedades mecánicas de los dos materiales mencionados. Uno más material dúctil contra un material frágil. Lo que en la práctica estamos solicitando es que ustedes, de alguna manera muy simple, contrasten esas propiedades. Como les mencionaba, ya se hizo la prueba de dureza, notamos que en el material frágil la dureza fue mayor al del material dúctil. En cuanto a las demás propiedades, pues entonces podemos valernos de la prueba que ya realizamos. La elasticidad. Habíamos mencionado que la elasticidad es la capacidad que tienen los materiales de que al momento de aplicarle una carga y retirarle la misma, estos regresan a su posición original. Y esto habíamos mencionado que es debido a que se encuentran dentro de la zona elástica. Nosotros vamos a anotar de manera cualitativa cuál de ellos es más o menos elástico. Y lo mismo para la plasticidad. Para ellos no hay un indicador cuantitativo que nos diga cuál es más o menos plástico o elástico, por lo tanto pues lo vamos a deducir nosotros por la observación en el gráfico. En cuanto a la ductilidad, nosotros ahí recordamos que ya tomamos los datos que vamos a usar de referencia para calcular el porcentaje de alargamiento y el porcentaje de reducción de área. En nuestros libros y en la información técnica de manuales que por ahí nos ofrecen los fabricantes de materiales, pues no hay un dato exacto en cuanto al porcentaje para determinar cuál es dúctil o cuál es frágil, pero sí sabemos que una mayor plasticidad en el material, un mayor porcentaje de alargamiento, un mayor porcentaje de reducción de área, estaríamos con esos parámetros por ahí deduciendo pues cuál es más dúctil y cuál es pues menos dúctil o más rígido. Se dice por ahí que entre un menos de 10% de porcentaje de alargamiento en el material se puede considerar como material rígido. Y hablando de una ductilidad media, estaríamos hablando de arriba de un 10% en cuanto a ese porcentaje de alargamiento. También cabe mencionar que lo pudiéramos relacionar con la otra propiedad mecánica, que es la maleabilidad también. Para saber cómo determinar cuál de los dos es más rígido, pues acuérdense que está por ahí la variable calculada a través del módulo de elasticidad, que nos relaciona el esfuerzo contra la deformación unitaria. Y la fragilidad también podemos deducirla al haber calculado la ductilidad, porque es una propiedad inversa a la ductilidad. Los materiales son pues se deforman menor plásticamente. En cuanto a la fragilidad, a la tenacidad, esa la vamos a estar explicando en una práctica posterior, en una prueba de impacto.